Les invito a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Ustedes notan que anteriormente en mis predicaciones siempre tengo unas hojitas, que es la hoja carta partido por la mitad, numeradas y con mi base de memoria para el sermón. Tengo 4 hojitas aquí encima. La única novedad es que están todas en blanco. Olvidé tomar las notas, hermanos. Siempre lo he dicho, confío en Dios y dependo en Él, especialmente ahora. Vamos a considerar lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, como les había mencionado. Y agradezco a la hermana que nos hizo cantar ese himno, porque la última línea, que se repite en cada estrofa, es muy importante para la reflexión de esta mañana. Hasta que, como decía, el alba, hasta que rompa el alba, hasta que rompa el alba. Tengan en mente eso porque nos va a ser útil avanzando el sermón. En este capítulo, el apóstol San Marcos nos habla acerca de las señales del fin, nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y en los versos 22, 23, hablando acerca de estas cosas, verso 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo me preguntaba, ¿cómo sería posible que un escogido de Dios pudiese ser engañado con un falso Cristo o con un falso maestro? Pensaba yo, si alguien dijese que Cristo está yendo hacia China para un gran evento, vamos todos para allá, yo creo que difícilmente alguien de aquí sería engañado y le pondría atención. Todos sabemos cómo va a ser la segunda venida de Cristo, que en todas partes se vería, no tocaría tierra. Sabemos esos detalles. Por lo tanto pensaba yo, ¿cómo los escogidos de Dios podrían ser engañados con los falsos Cristos, con los falsos maestros, como dice acá? Pensaba yo, ¿los escogidos podrían ser engañados con una falsedad doctrinal, un falso maestro? ¿Qué tipo de falsedad podría ser aquella que incluso pudiese turbar a la iglesia, pudiese conmover a los escogidos? Y los escogidos, yo no creo que sean personas ignorantes de las Escrituras. No son personas que carecen de experiencia con el Señor. No creo que los escogidos son personas que sean indisciplinadas. No creo que sean personas que sean soberbios y que se acuesten en la noche sin dormir, se levanten y vayan al trabajo sin antes previamente haber sin haber orado. No creo que sean personas que frente a alguna dificultad utilicen sus propias capacidades, sino que yo creo que los escogidos son aquellas personas que se sienten débiles y necesitados del Señor y acudan a Él prontamente. Yo creo que los escogidos son aquellos que por dentro gozan de la presencia del Señor. No les es algo ajeno, no es algo que les moleste hablar del Señor, que le hablen del Señor, pensar en el Señor. Yo creo que los escogidos son personas que tienen un buen testimonio. Son personas que creen la verdad, la practican, la siguen, la divulgan. Yo creo que los escogidos son personas que tienen esas características. Y por lo tanto, las personas que les rodean se dan cuenta de aquello y les piden colaboración, por lo tanto son líderes. Y siendo líderes y escogidos, saben que están más expuestos a las artimañas del enemigo y redoblan sus esfuerzos y su tiempo de oración
y su tiempo de estudio. Los escogidos es gente que canta. Los escogidos es gente que predica. Es gente que lee las Escrituras y las pone por obra. Así entiendo yo que son los escogidos de Dios. ¿Cómo es posible que un escogido entonces, en el final del tiempo, esté expuesto al engaño? Y dice la Escritura, para engañar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Cómo es posible que un escogido sea engañado? La Biblia dice, el que se sienta fuerte, mire que no caiga. Por lo tanto, esto de las posibilidades no es una abstracción. Parece que tiene una base concreta sobre la cual edificarse toda esta destrucción. Pero ¿cuál será esa base? ¿Cuál será aquel elemento sobre el cual se apoya esta tremenda pirámide invertida llamada el engaño? La manifestación final del engaño, sus efectos en la vida, pienso que todos podríamos hablar de aquello. Yo creo que todos somos pecadores. Todos nos hemos dejado engañar y hemos seguido caminos equivocados, hemos tomado malas decisiones. Estamos todos en el mismo drama. Somos todos falibles, todos nos podemos equivocar. Pero los escogidos, ¿cómo es posible que pueda ser engañado un escogido? Y yo pensaba en todo esto, desde mi juventud, y pensaba, ¿cómo es posible que pueda ser engañado a alguien con un falso Cristo o con un falso profeta? Son personas que no se van con cualquier viento de doctrina. Son personas que tal vez no puedan tener una respuesta, pero son personas que van a las Escrituras y no se levantan de las rodillas hasta que Dios ilumina sus mentes. ¿Cómo es posible entonces que puedan ser engañados? Si lo mencionan las Escrituras, entonces significa que se puede desarrollar aquello en la vida de un escogido. Me encontré con un texto de la hermana de White en un pequeño libro, angostito y celeste, y seguramente todos ustedes lo ubican. El discurso maestro de Jesucristo. El discurso maestro de Jesucristo. Un librito que por pequeño yo lo guardaba y se confundía por el ancho de su lomo con los folletos de escuela sabática que tenía por ahí guardados. Nunca lo leí, hermanos. Lo desestimé porque pensé que era tal vez menos atractivo que otros volúmenes grandes, donde incluso tenía opción de jactarme por haberlos leído. Fui capaz de leer El conflicto de los siglos. Fui capaz de leer El deseo de todas las gentes. No te diré que me he leído el comentario bíblico adventista, pero vaya que lo he ojeado. Fíjense que yo tenía la impresión de que al leer los libros más grandes había opción para enorgullecerme de mis logros. Pero cuando me enfrentaba con esta inquietud, no encontraba respuesta. Hasta que un día, este librito se cayó en la oficina de Yanita, quien me sorprendió acá con la historia y los efectos especiales. Ese era el regalo, ¿no? Ese era el regalo. Y en su oficina cayó, y saben que al tomarlo, lo empecé a ojear y me encontré con una sorpresa, hermanos. Y es lo que quiero compartir con ustedes, porque creo que es de beneficio para todos. El discurso maestro de Jesucristo. Como les decía, olvidé tomar mis notas, así que como pude, ubiqué las páginas y quiero leerles algo. Voy a leer de atrás para adelante. ¿Saben ustedes qué revela que el alma está engañada? ¿Saben ustedes qué declara, manifiesta, hace evidente, demuestra que una persona está engañada?
que un alma está engañada? Comienza así el párrafo. El predominio de un deseo pecaminoso. El predominio de un deseo pecaminoso revela que el alma está engañada. Fíjese que estamos llegando a algo que tal vez no nos habíamos percatado, que es los detalles. Tal vez nos sentíamos nosotros muy vigorosos y fuertes y escogidos, porque la verdad que frente a algún examen podríamos salir muy airosos. Pero no está hablando de un deseo pecaminoso que esté en nuestro corazón. Existiendo un deseo pecaminoso en nuestra vida, se está sentando la base para el engaño. Y cuando ese deseo pecaminoso predomina en nuestra vida, tenemos finalmente un alma engañada. Entonces pensé, ahí está la vía por la cual un escogido puede llegar a ser engañado. Porque existiendo un deseo pecaminoso en su corazón y dejando que éste predomine, finalmente el engaño se desata y controla su experiencia y su vida. Continúa diciendo, cada vez que se cede a dicho deseo, se refuerza la aversión del alma contra Dios. Cada vez que se cede a dicho deseo, se refuerza la aversión del alma contra Dios. Al seguir el sendero elegido por Satanás, nos vemos envueltos por las sombras del mal. Cada paso nos lleva a tinieblas más densas y agrava la ceguera del corazón. En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Quien more en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. Estará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche y no le puede traer luz el mediodía más brillante. ¿Van notando el peso de estas palabras? Aunque el día esté como ahora, brillante, luminoso, él no ve esa luz, no percibe ese calor, no puede distinguirlo de las tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, el deseo de Dios y aún la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación de la misericordia sigue rebosando amor. La luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por primera vez el alma, pero a la vez la voz cae en oídos sordos y la luz en ojos cegados. Terrible experiencia entonces, hermanos, de cómo un alma, siendo incluso un escogido, puede caer en la más absoluta oscuridad estando el día claro, así como uno lo ve. Hermanos, ¿hay algún deseo pecaminoso en el corazón y le estás prestando atención permanentemente? ¿Hay en ti algún elemento distractor de Dios? Finalmente se convertirá en algo que te hará tener aversión respecto de Dios. Empezarás a amar la oscuridad. Empezará a cambiar tu paladar y empezará a degustar las tinieblas y te empezará a gustar más aquello. Cristo vio ese tipo de experiencias. Les llamó sepulcros blanqueados. Personas que vivían una experiencia religiosa, pero no de fe. La experiencia religiosa los hacía mostrarse blancos, pero la falta de fe los hacía ser finalmente un sepulcro. Y aquí estamos hablando de ser y no parecer. Las Escrituras entonces nos dicen que en el final del tiempo tenemos que tener cuidado. Tenemos que despejar de nosotros todo pecado. Todo pecado. Yo les pregunto, hermanos, ¿les trae placer el ser orgullosos? ¿Les da placer ser orgulloso? Piensen ustedes, ¿sienten placer o sienten rechazo con su orgullo? A mí me da mucho placer el ser orgulloso.
Y esa es mi lucha, hermanos. Y me he dado cuenta a través de estas lecturas que en mí hay un pecado. En mí se está construyendo un candidato a ser engañado. Debo entonces hacer algo al respecto. ¿Pero qué se puede hacer? Tú tendrás tu pecado, tú tendrás tu otro pecado, no tiene por qué ser igual. Todos tenemos distintas luchas. Y la verdad que si uno se esfuerza y cuando ora de rodillas en la noche y evita aquella oración, perdóname mis pecados cometidos en el día, ese resumen tan ejecutivo, tan útil, de modo de poder ganar minutos y prontamente ir a ver la televisión antes de dormir, cámbialo por una oración donde tú te obligas a estar media hora recordando el pecado específico. Empieza a buscar tus pecados específicos y pide perdón por ese pecado específico, con nombre, con apellido, con tiempo. Yo en la mañana hice esto, ofendí, pensé, acaricié el pensamiento. Todo eso es pecado, hermanos. En los tiempos de Jesús, muchos pensaban que el pecado era las acciones. Jesús les dijo y lo amplió diciendo, incluso el pensamiento. El dejar que el pensamiento penoso haga una especie de parada, como los aviones que hacen una parada en una ciudad antes de seguir de viaje. Que el pecado haga una parada en tu mente antes de seguir. Eso ya es pecado. No queremos tener ningún vínculo con el pecado. Así que ni siquiera el ser una pista transitoria de paso del pecado es aceptable. Todo aquello nos expone. Le quiero llevar al libro de Génesis, capítulo 32. Ustedes se están dando cuenta de que van a entrar en una lucha. No es lo mismo arrodillarse y orar ante Dios, perdóname por mis pecados cometidos en el día. Y uno piensa de que fue un poquito corto y lo alarga diciendo, y mis transgresiones, y malos pensamientos, y malas palabras. Estamos hablando de especificar. Y eso es una lucha. Va a ser terrible, hermanos. No estamos acostumbrados y no nos gusta y no queremos hacerlo. Y va a ser un campo de batalla. Y ustedes van a sudar. Ustedes van a empezar a apretar las frazadas de la cama porque se van a sentir incómodos. Ustedes van a sentir que les molesta incluso el pijama, que holgado es, pero aún así les va a empezar a incomodar en el cuello. Van a entrar en un ambiente terrible. En el libro de Génesis, capítulo 32, les quiero invitar a considerar la experiencia de un hombre que vivió una circunstancia así. Y si está en las Escrituras, para nuestro beneficio es. Nosotros, que nos ha tocado vivir el final de los tiempos, y que en base a eso se armó una figura, en base a esta historia de Génesis capítulo 32, se armó una figura de lo que vendría, es de nuestro máximo interés entonces. Génesis capítulo 32 es la historia de Jacob. Yo no recuerdo a algún otro personaje bíblico que haya tenido tantas experiencias angelicales, tantos encuentros con ángeles. Jacob, cuando escapó de Esaú, se fue a dormir, tomó una piedra como almohada, y que dice la Escritura que soñó y que vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. Aquí en el capítulo 32, verso 1, ya Jacob se había ido, está volviendo de la casa de Labán, su suegro, de Parán, venía con su familia, ya era un Jacob de más edad, había pasado muchos años, y volvía a su tierra. Y en el versículo 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Campamento de Dios es este. Estaba lleno de ángeles. Vio ángeles en un sueño. Volviéndose, se encontró con un campamento de ángeles. Yo por lo menos lo encuentro interesante, la experiencia angelical que tuvo Jacob. En este capítulo 32 se muestra a Jacob yendo al encuentro con su hermano Esaú. Su hermano Esaú no quedó muy contento luego del engaño de Jacob, que con el engaño le quitó la primogenitura. Dice la Biblia que llegaron mensajeros a Jacob, que iba con sus esposas, sus hijos, sus siervos y todas sus riquezas, sus animales, con 400 soldados armados, completamente armados. Estos 400 hombres que servían a Esaú. Al parecer, Esaú vivía por la espada. Al parecer, Esaú era un caudillo. 400 soldados fuertemente armados a su haber iba al encuentro de Jacob, su hermano. Y Jacob, ¿qué llevaba para enfrentar aquella circunstancia? Ovejas, camellos, cabritos, niños, mujeres. Jacob fue un hombre que ocupó la astucia, pero la mano utilizó para conseguir algo que no le correspondía. Pasaron los años y Jacob había cambiado. Fuertemente, un cambio fuerte, hermanos. Jacob era otro. Era un hombre espectacular. Era un tremendo tipo. Y se iba a encontrar con su hermano Esaú. ¿Ustedes creen que Jacob, siendo un hombre astuto, habría sido tan necio para pensar en cómo me presento yo con toda mi familia? Debería haberse armado, por último de llevar una compañía que lo defienda mientras él huye. Jacob había cambiado plenamente. ¿Saben qué él hizo? Él ya se había encomendado al Señor. Él vivía por el Señor. Era un escogido. Él vivía por el Señor, para el Señor. El Señor influenciaba todas sus decisiones. Su carácter había sido transformado completamente. Él ya no quería más recordar lo que había pasado. Y es por eso que quería nuevamente volver donde su hermano y tratar de recomponer las cosas, recomponer lo dañado. Envió manadas de animales separadas, una manada primero, un espacio de tiempo, y otra manada después, de modo que cuando preguntasen qué era aquello, es regalo para Esaú, para mi señor Esaú, de su siervo Jacob. Las palabras eran muy importantes, y Jacob le dijo: estas son las palabras que eran, no se confundan, tienen que decir: es para mi señor Esaú, de tu siervo Jacob. Jacob había cambiado, era un hombre nuevo, de modo que al ir recibiendo los rebaños, él esperaba que Esaú se fuera ablandando, fuera cambiando su actitud. Supo los soldados, pero no cambió su estrategia. Esaú, hacia el final, mandó que toda su familia cruzase este arroyo de Jaboc, y quedó solo. Jacob, yo estudiando el capítulo 32, yo digo: este es un hombre que uno puede tener confianza en él, en sus palabras, y seguirlo a cualquier parte. Era un verdadero líder. Era un hombre que no dejaba nada al azar, que organizó todo. Él se preocupó hasta de las palabras, hermanos. No quiso presentar ninguna situación que pudiese ser entendida como una afrenta por parte de su hermano. Él no agrupó a los hombres, los puso adelante. Nada que pareciera una defensa que pudiera afrentar o pudiera molestar a Esaú, como cuando David se presentó delante de Goliat
Goliat se enojó. ¿Cómo mandaron a un niño a pelear con él? Es una ofensa a él como guerrero. Jacob pensó igual, que nada molesta a mi hermano, ni las palabras, ni la forma en que marchamos, ni la distribución o la geometría de nuestra compañía. Lo hizo todo bien, hermanos. Pero ¿por qué hizo pasar a todo el mundo al otro lago, al otro lado del estero este de Jaboc? ¿Y por qué se quedó solo? En un lugar desierto, donde abundaban los vándalos, donde había animales salvajes, donde había peligros. ¿Por qué se quedó solo de noche? Aquí estamos llegando al punto central de la meditación de esta mañana. El punto en el cual nosotros debemos concentrarnos, porque en esta batalla de la fe ningún aspecto puede dejarse librar al azar. Nada puede quedar a la improvisación. Nada puede ser subconsiderado. La hermana de White incluso habla acerca de que deben transformarse nuestras heredades. Todo aquello que heredamos de nuestros padres, a nivel de carácter, a nivel de emociones, de actitudes, si es contrario a la voluntad del Señor, tiene que ser abandonado, tiene que ser transformado. Nada es excusa para la equivocación o el pecado. Dice el capítulo 32, en el verso 22, verso 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba, como cantamos. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí Jacob, repentinamente, estando en aquellas soledades de noche, abrumado por su preocupación respecto a su deseo y decisión que había tomado en el pasado, de alinearse con la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios fuera un imperio en su corazón, pero él sentía que algo aún se desviaba de aquello, estaba preocupado por esa situación, y en esta vigilia que él hace en soledad, siente una mano en su hombro. ¿Qué era? Alguien. Él pensó tal vez un ladrón, se dio vuelta y le presentó lucha, y empezó a luchar contra aquella presencia. Dice la Escritura, toda la noche. No sabemos cuántas horas habrá sido aquello. Pero puso resistencia, puso lucha. Había angustia en el corazón de Jacob antes de aquel evento. Y durante la lucha, con mayor razón. Vemos aquí a un hombre angustiado, luchando, convencido de que había hecho todo por el Señor. Pero había algo aún que impedía que aquello se concretase y que le exponía nuevamente a caer. Luchó toda la noche. Y como este ser no podía contra él, le pidió que lo soltase. Y él dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob estuvo expuesto a la muerte. La hermana de White, en el libro Patriarcas y Profetas, ella cuenta in extenso todo esto, lean en sus casas. Jacob estuvo expuesto a morir en aquella ocasión. Jacob sabía de que él podía morir, pero nada, ni siquiera la protección de su vida, le hizo flaquear en su firme decisión santificada por el cielo.
de salir airoso de aquella lucha y abatir aquella pequeña motita que había aún en su corazón, aquel pecado acariciado, aquel aspecto de su personalidad que no se alineaba con la voluntad de Dios. Hasta que no venciese, él iba a dar lucha, porque no estaba dispuesto a cejar en ella. Ahí Jacob se levanta delante de mí como un hombre al cual yo quisiera imitar. Estimados hermanos, dice el libro de Oseas, identifica a este personaje como un ángel. Si vamos al libro de Oseas, capítulo 12, verso 3, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel él le halló, y allí habló con nosotros. Un ángel, dice la escritura que era. Él reconoce finalmente en esta presencia a Dios y le pide bendición. La hermana de White dice que era Jesucristo mismo. Jacob luchó con Cristo aquella noche. ¿Cristo le quería matar? ¿Cristo le quería destruir? ¿Acaso Cristo tiene algún aspecto complicado en su personalidad que hace que de repente quiera destruir gente? Lo que estaba en juego, hermanos, era que el hombre tomase una decisión plena por el Señor y abandonase aquel aspecto de su carácter que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. En ese punto central, Cristo se dio el todo por el todo y luchó con el hombre, y el hombre valoró aquella lucha y pidió la bendición. Estimados hermanos, váyanse a sus casas, tranquilos y confiados en el Señor. Él ha provisto medios increíbles para nuestra transformación. Jacob no pensaba, seguramente, que la vía para poder solucionar ese problema, ese aspecto de su carácter aún no dominado, pasaría por una lucha con el Señor en la noche. Pero así es el Señor, nos sorprende y nos queda lección para nosotros. Viene un tiempo, la angustia de Jacob, vendrá un tiempo, una vez que se termine el tiempo de gracia, en que el hombre pueda ser perdonado, en que Cristo pueda interceder por nosotros. Terminado aquel periodo, Satanás se acercará a ti, y te dirá: no te arrepentiste de un pecado específico. Tratará de hacernos caer en la tentación de que no hemos confesado todos nuestros pecados. Satanás nos rodeará y nos hará sentir de que no somos personas capacitadas para el cielo. Y en esa noche tendremos una gran tribulación. Viviremos la misma experiencia de la angustia de Jacob esa noche. Pero estaremos sellados. Dios nos guarde para aquel momento terrible. No hay que esconder la verdad, pero tampoco hay que desconfiar de las armas que Dios ha dejado para nosotros. 1 Juan 5:4, que leímos al comienzo. ¿Qué decía? 1 Juan capítulo 5 y verso 4. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 5 y verso 4? Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estimados hermanos, vámonos confiados para la casa. Dios ha provisto para nuestra salvación. Satanás intentará confundirnos y tratará de engañarnos, que no encuentre ninguna base para ese engaño. Amén.